proyección, we're already taking a step toward the light. estamos tomando un paso hacia la luz. Because we say, okay, I'm not going to fall for the trick anymore. Porque dices, no voy a caer en el truco de nuevo. I'm not going to blame anybody. No voy a culpar a nadie. I'm going to face the guilt that I still believe in Voy a enfrentar la culpa en la que todavía creo so that I can release that guilt to the Holy Spirit para poder liberar la culpa al Espíritu Santo and see a happy dream. y veas el sueño feliz. Because before you wake up, you have to have a happy dream. Porque antes de despertar tienes que tener el sueño feliz. You don't go to eternal happiness until you have some happy dream preceding. No vas hacia la eternidad antes de tener primero un sueño feliz. And the dream of non-judgment is the dream of happiness. Y el sueño de no juicio es el sueño de felicidad. So one of the keys in really experiencing the peace Entonces, una de las claves para experimentar la paz is listening to guidance es escuchar la guía and following guidance. y seguir la guía. That's all Jesus really wants from you. Es todo lo que Jesús quiere de ti. He wants you just to be 100% intuitive, Quiere que seas 100% intuitivo, 0% analytical, 0% analítico, 0% trying to figure the world out. 0% tratar de descifrar el mundo. If it's a projection Si es una proyección made by the ego, hecha por el ego, what makes you think you could figure it out? ¿qué te hace creer que puedes descifrarlo? Jesus said, you can forgive it, Jesús dice, puedes perdonarlo, but you will never be able to understand this world. pero nunca vas a ser capaz de entender este mundo. That's lesson number 1. Esa es la lección número 1. Nothing I see means anything. Nada de lo que veo significa nada. So you can resign now as your own teacher. Así que puedes resignar ahora como tu propio maestro. Say, oh my God, I was trying to learn all this crazy time-space stuff. Y puedes decir, oh, estaba tratando de aprender todos estos pensamientos acerca del tiempo y del espacio. It's okay. I tried it for 10 years in university. Está bien, yo lo he tratado por 10 años en la universidad. And then Jesus said, well, maybe you should try this Y Jesús dice, bueno, quizás tienes que tratar esto, because you're not very happy. porque no estás muy feliz. 10 years of university and you still aren't happy. 10 años de universidad y todavía no sos feliz. He said, but that's all right. Pero dijo, está bien, I'll help you unlearn it all. espero que lo desaprendas todo. I'll help you learn to be very trusting and clueless. Te voy a enseñar a que tengas mucha confianza y no tengas idea de nada. Because when you trust in the Spirit and you do not put faith in the world, Porque cuando tú confías en el Espíritu y no pones fe en el mundo, you have an experience tienes una experiencia that the world is not outside of your mind. de que el mundo no se encuentra fuera de tu mente. Ideas leave not their source. Las ideas no abandonan su fuente. There was a very famous teacher, Krishnamurti. Había un maestro muy famoso, Krishnamurti. That's always it's hard to even speak, much less translate. Es difícil hablar y más traducir. But one time he said, Pero una vez él dijo, he said, I am the world and the world is me. él dijo, yo soy el mundo y el mundo soy yo. And people were scratching their head. What did he Y say? las personas se rascaban la cabeza. ¿Qué dijo? But he just was speaking from a place of recognition Pero él está hablando de un lugar de reconocimiento. that the world is not out there. Que el mundo no se encuentra allí fuera. It's just the thoughts in your mind. Son los pensamientos en tu mente. And you can change those thoughts Y puedes cambiar esos pensamientos from thoughts of judgment de pensamientos de juicio to forgiveness. a de perdón. Forgiveness accepts everything exactly as it is. El perdón acepta todo exactamente como es. It's not trying to change anything of the world. No está tratando de cambiar nada en el mundo. So when I travel around the world, Entonces, cuando yo viajo alrededor del mundo, you know, oftentimes I get many questions. muchas veces tengo muchas preguntas. People say, well, what about climate change? Y las personas me dicen, ¿y qué acerca del cambio climático What about global warming? y del calentamiento global? The ice caps are melting. Todos los icebergs se están derritiendo. The oceans are rising. Los océanos se están elevando. This seems like a problem. Esto parece ser un problema. I said, well, it's just that you have to change your mind. Yo digo, bueno, es que tienes que cambiar tu mente. Why not change the climate of your mind ¿Por qué no cambiar el clima de tu mente? from fear and guilt and pain De miedo, culpa y dolor to joy and love and happiness? a alegría, amor y dicha.
Jesus says, yeah, I'll deal with climate change. Jesús dice, sí, yo voy a lidiar con el cambio climático. Come on back into your mind Regresa a tu mente and we'll deal with it together y vamos a lidiar con eso juntos, through forgiveness. hacia el perdón. And then, oh, what about the pandemic Y luego, oh, ¿qué acerca de la pandemia? and the economic collapse? Y el colapso económico. And people are dying. Las personas se están muriendo. Jesus says, yeah, well, come back inside. Jesús dice, sí, vuelve de regreso. The ego is your death wish El deseo es tu deseo de muerte, because it's a belief you can be something you're not. porque es el deseo de ser algo que no eres. So you need to forgive this belief. Entonces tienes que perdonar esta creencia. You need to see how ridiculous this belief is. Tienes que ver qué tan ridícula es esta creencia. So Jesus is always saying, bring everything back to the mind. Entonces Jesús está diciendo, trae todo de regreso a la mente. If you're upset, it's best to go and look within your mind Si estás disgustado, es mejor volver hacia la mente, because there you can effectively release the belief porque ahí efectivamente puedes liberar la creencia and you can effectively release the thoughts y puedes efectivamente liberar los pensamientos that seem to be causing the upset. que parecían causar el disgusto. You are in charge of the forgiveness Tú estás a cargo del perdón, to the extent that you join with the Holy Spirit. mientras te unas con el Espíritu Santo. Even when you're in the darkest experience, Incluso cuando estás en la experiencia más oscura, the Holy Spirit says, I'm right here. el Espíritu Santo dice, estoy allí, I'm here in your mind. estoy aquí en tu mente, Join with me. únete conmigo, Don't listen to that ego. no escuches al ego, Join with me now únete conmigo ahora and be happy. y sé feliz. And that's how we feel the peace. Y así es como sentimos la paz. We become very devoted to the Holy Spirit. Nos convertimos en muy devotos al Espíritu Santo. We go through the day in a prayer, a song with the Holy Spirit. Vamos atrás del día en una oración con el Espíritu Santo. And then everything that we seem to perceive, Y luego todo lo que parece ser que percibimos it can be part of our happy dream, puede ser parte de nuestro sueño feliz, where we offer a blessing. en donde ofrecemos una bendición, We offer the love from our heart. ofrecemos el amor de nuestro corazón. And then we do see the world in a very different way. Y luego sí vemos el mundo de una forma completamente diferente. We don't feel like a victim. No nos sentimos como una víctima. We don't feel like a victim of an external No world nos sentimos una víctima del mundo externo, because our thoughts have changed to thoughts of love. porque nuestros pensamientos han cambiado a pensamientos de amor. We recognize our real thoughts, Reconocemos nuestros pensamientos reales, the thoughts we think with God. los pensamientos que pensamos con Dios. And then the whole world begins to look different. Y luego todo el mundo comienza a verse de una forma diferente. And we're so happy and relieved Y estamos tan felices y aliviados to give up the mistake that was in our mind. de dejar ir el error que se encontraba en nuestra mente. So we have some hours here to go into this together. Entonces tenemos una hora aquí para adentrarnos en esto juntos. And I think there's some questions that you've written into the chat. Y creo que hay unas preguntas que ustedes han escrito en el chat. Yeah. So Catalina can help us look at some of those questions. Entonces Catalina nos va a ayudar a ver alguna de esas preguntas. And then after we take several of those questions, we can open up to live interaction. Y luego de que hayamos tenido algunas de esas preguntas, podemos abrir el micrófono para preguntas en vivo, Where you can just share whatever's on your heart. para que puedas compartir lo que se encuentra en tu corazón. And we'll join together in the prayer for healing. Y nos vamos a unir juntos en la oración para la sanación. Sure, David, thank you. Isa, si quieres compartir las preguntas. Ok. Esta primera pregunta es por YouTube, Paola Cleves. Tengo muchas dudas respecto a cómo podemos ser felices de acuerdo a la voluntad de Dios. Okay, this question comes from YouTube, from Paola Cleves. And her question is, I have doubts about how can I be so happy following the God's will Cuando hay tantos problemas aparentes de todo tipo en nuestras vidas. when there are a lot of seemingly troubles in our lives. That's it. Okay.
Well, first of all, we can just say a word about God's will. Bueno, primero podemos decir algo acerca de la voluntad de Dios. Jesus said, God's will for you is perfect happiness. Jesús dijo, la voluntad de Dios para ti es la felicidad perfecta. So if I'm experiencing many troubles, Entonces, si estoy experimentando muchos problemas, I must be following the ego's will, debo estar siguiendo la voluntad del ego, because troubles come from the ego. porque los problemas vienen del ego. Troubles never come from God. Los problemas nunca vienen de Dios. Remember, God did not create this world of time and space. Recuerda, Dios no creó este mundo del tiempo y del espacio. So even if we perceive that there are many challenges and problems, Entonces, incluso si percibimos que hay muchos desafíos y problemas, we would want to follow a will for perfect happiness. queremos seguir la voluntad para la perfecta felicidad. That's the whole purpose in life, is to be happy. Ese es el propósito de la vida, ser feliz. But if I believe my happiness depends on outcomes in the world, Pero si yo creo que mi felicidad depende de resultados en el mundo, then I will always seem to be disappointed. entonces siempre voy a sentirme decepcionado. If I'm judging people's behaviors, Si estoy juzgando los comportamientos de otras personas, judging financial conditions, juzgando las condiciones financieras, conditions in the environment, condiciones en el medio ambiente, if I'm judging friends or si family, estoy juzgando a amigos y familia, coworkers or a boss, personas con las que trabajo o jefe, then that will generate the trouble. eso va a generar el problema. The trouble always comes from the judgments in the mind. El problema siempre viene de los juicios en la mente. And the judgments always arise from the ego's will, Y los juicios siempre vienen de la voluntad del ego. because the ego is the belief in separation. Porque el ego es la creencia en la separación. So we want to be very practical. Entonces queremos ser muy prácticos. When you experience a problem, Cuando tú experimentas un problema, it's not something to just be pushed out of awareness no es algo que tiene que ser empujado fuera de la conciencia or denied, o negado, but actually to be allowed to look at the emotion. sino permitir mirar la emoción. When there are these intense feelings of upset, Cuando hay estos sentimientos intensos de disgusto, the ego will say, distract away from this upset, el ego va a decir, distráete de este disgusto, or suppress and deny this upset. o suprime y niega este disgusto. But neither of those approaches release the upset. Pero ninguno de esos enfoques liberan el disgusto. That's why we need such a strong connection with the Holy Spirit, Es por eso que necesitamos una conexión tan fuerte con el Espíritu, because the Holy Spirit would have us feel the feelings, porque el Espíritu Santo quiere que sintamos los sentimientos, but allow the fear to come through our mind and pass away. pero permitir que el miedo atraviese nuestra conciencia y simplemente pase. And in order to do this, we have to recognize the power of our thoughts. Y para hacer esto tenemos que reconocer el poder de nuestros pensamientos, Instead of just blaming characters in the world, en vez de culpar personajes en el sueño. we have to realize, these thoughts in my mind are not loving. Y darnos cuenta, estos pensamientos en mi mente no son amorosos. So all problems and troubles come from false beliefs. Entonces todos los problemas vienen de creencias falsas. And that's what I've spent the last 34 years doing with the Course. Y eso es lo que pasé los últimos años haciendo con el curso. The Course is just a very good tool that helped me face and look at my beliefs. El curso era una herramienta muy buena para ayudarme a enfrentar y ver cuáles son mis creencias. And Jesus helped me to develop trust in his guidance Y Jesús me ayudó a desarrollar confianza en su guía, instead of my past learning. en vez de mi aprendizaje pasado. So many times the dialogue would go this way. Entonces muchas veces el diálogo iba de esta forma. Jesus, I have a problem. Jesús, tengo un problema. And I would explain the problem Y to him. le explicaba el problema And I would say, it's hard to live with this. y le decía, es difícil vivir con esto. And he would say, well, then give it to me. Y él decía, bueno, entrégamelo a mí. I said, you want all my problems? Y yo le decía, ¿qué? ¿Quieres todos mis He problemas? said, yeah, give them all to me. Sí, dámelos todos a mí. Why are you holding on to them? ¿Por qué te estás aferrando a ellos? Why do you believe you know something? ¿Por qué tú crees que sabes algo?
Is it all this education that you have? ¿Es toda esta educación que tú tienes? Do you think that you know better than I do? ¿Crees que tú sabes más que yo sé? Jesus just said, I want to take care of you. Jesús dice, simplemente quiero cuidarte. If you'll shine the light for me Si tú brillas la luz por mí and share my ideas y compartes mis ideas and all my y examples, todos mis ejemplos, I'll take care of everything else in time and space. yo me voy a ocupar de todo el resto del tiempo y del espacio. I said, that seems hard to Y believe. yo digo, eso parece ser muy difícil de creer. He said, yes, I know you don't believe it, but I want you to trust me. Él dice, sí, yo sé que tú no lo crees, pero quiero que confíes en mí. I said, you want everything? You want my bank account, Y yo digo, ¿qué? ¿Quieres todo? ¿Quieres mi cuenta bancaria? my relationships? ¿Mis relaciones? You want my mind, ¿Quieres mi mente? my soul? ¿Mi alma? Yes, yes, yes. Sí, He sí, said, sí. yeah, that's it. Of course, I want all of that. Por supuesto, quiero todo eso. And to the extent that you give it over to me, Y mientras tú me lo sigas dando a mí, you will see that you have no troubles. vas a ver que no vas a tener ningún problema. I told you 2,000 years ago Te dije hace 2000 años atrás, in the Bible, en la Biblia, take no thought for tomorrow. no pienses en el mañana. Take no thought for what you shall wear, No tengas ningún pensamiento acerca de lo que vas a vestir or what you should eat. o lo que vas a comer. And I said, wow, Yo dije, wow. that's amazing. Eso es maravilloso. So for the past 30 years, I've let Jesus dress me. Entonces, por los últimos años dejé que Jesús me vistiera. For all my Latin American friends, he chose purple. Para todos mis amigos latinoamericanos siempre elegía violeta. He's bringing a purple shirt today. Él trae la remera violeta hoy. One time I was teaching in Australia, Una vez estaba enseñando en Australia. and I was doing a tour of teaching in many cities. Yo estaba haciendo un tour enseñando en muchas ciudades. And the woman who was traveling with me was named Helena. Y la mujer que estaba viajando conmigo se llamaba Helena. And every place we would go, she would notice that I matched with the background in the venue. Y cada lugar que íbamos, ella notaba que yo estaba vestido del mismo tono que el lugar en el que nos encontrábamos. And so she said, I need to watch how he does this. Y yo dije, ella dijo, tengo que mirar cómo David hace esto. So she would watch in the morning, I would get up, take a shower, and I would go to the closet to put on the clothes. Entonces a la mañana yo me bañaba, me vestía y iba a mi closet a ponerme la vestimenta. And Helena thought, I want to match all the venues too. Entonces Helena pensaba, yo también quiero estar del mismo tono que los lugares en los que nos encontrábamos. So she would wait until Jesus dressed me, Entonces ella esperaba a que Jesús me vistiera a mí, and then she would go and get dressed y luego ella iba y se vestía so she could match me and match the venue. para que ella pudiera estar coordinada conmigo y con el lugar. But she said, oh, David is completely unaware of this. Pero ella dijo, David ni siquiera es consciente de todo esto. Yeah. Once I gave my dressing and my eating over to Jesus, Una vez que le di mi vestimenta y la comida a Jesús, I didn't have to think about it no anymore. tuve que pensarlo. It became very natural and automatic. Se convirtió muy automático y natural. Also, when you give your food, your diet over to Jesus, Y también cuando le entregas tu dieta a Jesús, it's very exciting es muy entusiasmante, because Jesus is now going to talk about cholesterol. porque Jesús no habla acerca del colesterol, Jesus never talks to me about fat. Jesús nunca me habla acerca de grasa, Jesus never says, David, you need to lose some pounds. y me dice, David, necesitas perder un poco de peso. No, he says, I'll give you a very simple instruction. Él dice, te voy a dar una instrucción muy simple As you travel all over the world, a medida que viajas alrededor del mundo. just remember this one thing. Recuerda esto, Eat whatever is served to you. come lo que te es servido. That will undo all your ego preferences Eso va a deshacer todas tus preferencias del ego, because everyone wants to offer you food in love porque todos quieren ofrecerte la comida en el amor, while you're staying at their house. mientras tú permaneces en su casa. That's their way of offering their love. Es su forma de ofrecer su amor, So don't push anything away. así que no empujes nada. Don't say, oh, no, No digas, no, 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 I can't eat this. no puedo comer esto. Jesus says, you are not a vegetarian or a carnivore. Jesús dice, no eres un vegetariano o un carnívoro. You are under my direction. Tú estás bajo mi dirección. And I say, eat whatever is served. Y yo digo, come lo que te he servido. So for about 20-some years of traveling, that's exactly what I did. Entonces, en los 20 y pico de años viajando, eso es exactamente lo que hice. Eventually, my appetite disappeared. though. Eventualmente mi apetito desapareció. So now I basically have milkshakes
Entonces ahora tengo milkshake, tea, té, and some milk, algo de Yeah. leche, mostly liquids, líquidos, because I don't need solid food. porque ya no necesito comida sólida. I'm living on the manna from heaven. Estoy viviendo desde el cielo. Yeah, but that starts with following Jesus. Pero eso comienza con seguir a Jesús. So this is just another practical example Entonces este es un ejemplo práctico of how important it is to have trust and to follow the de guidance. qué tan importante es sentir confianza y seguir la guía. The prayer could be this: La oración puede ser esta. Jesus, I do not know, Jesús, no sé, but you know. pero tú sabes. I will but listen and Yo follow, voy a escuchar y seguir however you direct, como tú me dirijas, however you instruct, como tú me instruyas, because this is my way of happiness. porque esta es mi forma de felicidad. This is how I learn to forgive. Así es como aprendo a perdonar. I can learn to follow the intuition, Puedo aprender a seguir la intuición and therefore I do not have to believe in the projection. y por lo tanto no tengo que creer en la proyección. The world is not causing me anything. El mundo no me está causando nada. It's all coming from my mind Todo está viniendo de mi mente and the prayer of my heart. y la oración de mi corazón. And my prayer is for peace. Y mi oración es por paz. And I know I will see a peaceful world Y sé que voy a ver un mundo pacífico if I see the world the way you see the world. si veo el mundo de la forma que tú ves el mundo. And that is such a deep and reverent prayer. Y esa es una oración tan profunda y tan reverente. And that will eliminate the troubles that you experience. Y eso va a eliminar los problemas que tú experimentas. Thank you. Gracias. Thank you, David. Isa, tenemos más preguntas. Sí. Silvia pregunta, ¿cómo sabes cuando estás iluminado? Sylvia is asking, when do you know when you're enlightened? When you're happy. Cuando estás feliz. That's all that enlightenment is just happiness. Eso es la iluminación, la felicidad. But you realize that enlightenment and the happiness comes from within. Pero te das cuenta que la iluminación y la felicidad provienen de dentro. It doesn't come from any outcomes in the world. No viene de ningún resultado del mundo. And so you're not hoping for things in the world to be different. Entonces no estás esperando que las cosas del mundo sean diferentes. Enlightenment means you just accept all things as they are. La iluminación significa que aceptas todo exactamente como es. I was talking last night at a movie gathering, Yo estaba hablando ayer en un encuentro de películas and I was talking about how Jesus seemed to heal. y estaba hablando acerca de cómo Jesús parecía ser que sanaba. It was his staying in the present moment. Era a partir de él quedándose en el momento presente. When he would seem to look upon a person, Cuando él parecía ver una persona, he was completely empty of their past estaba completamente vacío del pasado and could only see them in the present moment. y solo podía verlos en el momento presente. And that's why he was so loving. Y es por eso que era tan amoroso. The ego made up the past. El ego inventó el pasado, The ego made up the future. el ego inventó el futuro And Jesus was right in the I am presence. y Jesús estaba en la presencia yo soy. So in that presence, everyone and everything is innocent. Entonces, en esa presencia, todos y todo es inocente. En esa presencia, las imágenes están en ningún lugar. And God Es todo y está en todas partes. because he knew that this world was just a veil Porque sabía que este mundo simplemente era un velo of false images, de imágenes falsas. and he didn't believe in them. Y no creía en ellas. He didn't give faith to them. No le daba fe a ellas. He gave faith to the present moment. Le daba fe al momento presente. So no matter who would come to him, Entonces, sin importar quién viniera a él, he would treat them with innocence, los trataba con inocencia and he would treat them with love. y los trataba con amor. And that's what the Course in Miracles is all about. Y eso es lo que se trata el curso de milagros. It's a course in remembering God's love Es el curso de recordar el amor de Dios through releasing all false beliefs. a través de liberar todas las creencias falsas. Great, thank you. ¿Tenemos otra, Isa? ¿Consideras
que el guión ya está escrito y que no tengo que hacer nada? Carla nos pregunta por YouTube. Carla is asking from YouTube. Isa, ¿la puedes repetir, por favor? Oh, okay. Do you consider the script is written and that I need do nothing? Yes, we can talk about those. Sí, podemos hablar acerca de ello. What is written is really another restatement of lesson number 7. El guión está escrito, es otra forma de la oración de la lección número 7, Which is, I see only the past. la cual es veo solo el pasado. It's not so important that you see it as a script, No es tan importante que lo veas como un guión, because the script is very linear. porque el guión es muy lineal, And this is just something the ego made up. y esto es algo que el ego inventó. What Jesus is emphasizing Lo que Jesús está enfatizando when he says the script is written, cuando dice que el guión está escrito, he's saying what you perceive through the 5 senses es lo que tú percibes a través de los 5 sentidos, is the past. es el pasado. And that's why Jesus was overlooking the 5 senses Y es por eso que Jesús veía más allá de los 5 sentidos, to see the truth and the light. para ver la verdad de la luz. Jesus knew that he was not a body. Jesús sabía que él no era un cuerpo, He was an eternal creation of God. era una eterna creación de Dios. But when he remembered that for himself, Pero cuando él recordó eso para él mismo, he remembered that for everyone. lo recordó para todos. He would never take the past seriously. Nunca tomaba el pasado como algo serio. And it meant he would never take the images seriously. Y eso quería decir que no tomaba las imágenes de forma seria. He was so much in the present moment, Él se encontraba tanto en el momento presente, in the I am presence, en la presencia yo soy, that he knew that attack was impossible, que sabía que el ataque era imposible, that you can't kill something that God created, que no puedes matar algo que Dios creó, that what God creates lasts forever and forever and forever. que lo que Dios creó dura para siempre y para siempre y para siempre. So this is why we forgive. Es por eso que perdonamos. We actually forgive what has not happened. Perdonamos lo que no ha sucedido. We don't first judge something as it being a wrong No primero juzgamos algo como algo que está mal and then say, oh, help me erase this. y decimos, oh, ayúdame a borrar esto. Jesus says, when you come to the present moment, Jesús dice, cuando vuelves al momento presente, you see that what is of God is everything. ves que lo que es de Dios se encuentra en todos lados. You will never put faith in anything else. Nunca vas a poner fe en nada más. So that's where the innocence is. Y ahí es donde se encuentra la inocencia. Any thought that arises that is of the past or the future, Cada pensamiento que surge, que es del pasado o del futuro, you just give it to the Holy Spirit simplemente se lo entregas al Espíritu Santo. and say, if you want to use it, that's great. Y dices, si quieres utilizarlo, eso es genial. But I of myself will do nothing. Pero yo por mí mismo no puedo hacer nada. I will not try to control the world. No voy a tratar de controlar al mundo. I will not try to manipulate the world. No voy a tratar de manipular al mundo. I want you to show me the world in a new way Quiero que tú me enseñes a mirar el mundo de una nueva forma, with no control. sin control. And that's the happy life, Y esa es una vida feliz. because you can just accept the moment more and more as the only moment that there is. Porque puedes aceptar el momento más y más como el único momento que hay. And that's why Eckhart Tolle has been talking about the present Y es moment. por eso que Eckhart Tolle estuvo hablando tanto acerca del momento presente. And that's why he can laugh, Y es por eso que se puede reír. because everything is funny inside that moment. Porque todo es gracioso dentro de ese momento. There's nothing serious in that No moment. hay nada serio en ese momento. He can just, ha, ha, ha. He Se can ríe. just chuckle. Great, thank you. Siguiente, Isa, por favor. Gracias. Fernando Rincón pregunta, si es la mente la que está enferma y el curso está dirigido a la mente, entonces lo que despierta es únicamente la mente. Sigo, porque tiene dos partes, te lo digo solamente esta, ya te digo la otra. Okay. So Fernando Rincón is asking if it's the mind which is sick and the course is addressed to the mind,
then what awakes is the mind and only the mind. Y si eso es así, al despertar, ¿esta aún proyectaría algún tipo de percepción? And if it's that so, when you awake, when the mind awakes, this will still project some kind of perception. Oh, thank you for that question. Gracias por esa pregunta. All perception is of the ego. Toda la percepción es del ego. So when the mind awakens, perception disappears. Entonces, cuando la mente se despierta, la percepción desaparece. This is another example of a saying from the Bible. Este es otro ejemplo de un dicho de la Biblia, The perfect love casts out fear. que el amor perfecto echa fuera el miedo. When you forgive, Cuando tú perdonas, you experience a very happy dream. experimentas un sueño muy feliz, But being a dream, it still involves perception. pero el sueño sigue involucrando la percepción. So even when the mind forgives, it is still sleeping, Entonces, incluso cuando la mente perdona, todavía sigue dormida, but it's having a very happy dream. pero está teniendo un sueño muy feliz. And then God will take the final step, Y luego Dios tomará el último paso, and the mind completely awakens to the light. y la mente se despierta completamente a la luz. But you cannot reach this final step Pero no puedes alcanzar este último paso until you forgive all projections hasta que perdones todas las proyecciones and allow the light of truth to shine on the world. y permitas que la luz de la verdad brille en el mundo. But this awakened state means everything is in the mind. Pero este estado despierto significa que todo se encuentra en la mente. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. Jesus says the body's eyes will still report differences, Jesús dice que los ojos del cuerpo van a seguir reportando diferencias, but the healed mind puts them into one category. pero la mente sanada los pone todas en una categoría. They are unreal. Son irreales. So in a happy dream, you still perceive the world, Entonces, en el mundo feliz sigues percibiendo el mundo, but you don't judge it in any way. pero no lo juzgas de ninguna forma. And in that way, the mind becomes happy, Y de esa forma la mente se convierte en feliz, but it's still sleeping. pero sigue dormida. So when you awake, Entonces, cuando despiertas, there are no more bodies, ya no hay cuerpos, no more planets, no hay más planetas, no more stars, no hay más estrellas, no more no hay galaxies. más galaxias. It's just pure light. Es pura luz, It's the light of pure love. es la luz del amor puro. And this is eternity. Y eso es la eternidad. Now we can speak these words, Entonces podemos hablar estas palabras, but Jesus is saying, well, just keep coming toward me. pero Jesús dice, sigue viniendo hacia mí. He says in the workbook, Dice en las lecciones, we say God is, decimos, Dios es, and we cease to speak. y luego dejamos de hablar. So you can let those be your last two words. Entonces puedes dejar que estas sean tus dos últimas palabras. God is. Dios es. That's it. Eso es todo. Great, thank you, David. Joana Gómez pregunta, ¿cómo soltamos el juzgar? Si cuando entregamos al Espíritu Santo y soltamos la mente, ¿no se aquieta? So the question is, how do we release the judgment? And if when we give the judgments to the Holy Spirit, the mind stills? Yes, the ego made the judgment, Sí, el ego hizo los juicios, but the Holy Spirit can use anything that the ego made. pero el Espíritu Santo puede utilizar todo lo que el ego inventó. So the guidance of the Holy Spirit still will seem to be judgmental Entonces la guía del Espíritu Santo va a parecer que todavía contiene juicios, as long as you believe in personhood. mientras tú sigas creyendo en las personas. People will tell me, well, if the Holy Spirit tells me to go somewhere Entonces las personas me dicen, si el Espíritu Santo dice que vaya a algún lugar or to do something, o que haga algo, that seems to be a judgment. eso parece ser un juicio. They say, yes, Y yo digo, sí, it's the guidance. es la guía.
That's exactly how it works. Así es exactamente como funciona. You follow the guidance and you feel it in your heart. Sigues la guía y lo sientes en tu corazón, You shine your light brillas tu luz and you feel relaxed. y te sientes relajado, You feel peaceful sientes pacífico, because you are following the voice of the Holy Spirit. porque estás siguiendo la voz del Espíritu Santo And you are always just offering a blessing. y siempre estás ofreciendo una bendición. Now, at first, the ego will try to get in and try to distort the guidance. Entonces al principio el ego tratar de adentrarse y distorsionar la guía. The ego is very clever. El ego es muy astuto, It will try to make up its own guidance. va a tratar de inventar su propia guía, It will try to fool the mind. va a tratar de engañar a la mente, But with practice, pero con práctica Jesus can reach you Jesús puede alcanzarte in a stronger way de una forma más fuerte, where you're more aligned en donde estás más alineado and you are more consistently happy. y estás más consistentemente feliz. So, for example, in the parable of David, Entonces, por ejemplo, en la parábola de David, it was about 34 years ago when this book came to David. 34 años atrás, este libro vino David. At first, I used it as an oracle, Y al principio lo usaba como un oráculo, praying and getting all my answers from it. oraba y obtenía todas mis respuestas de él. And then I could feel Jesus saying, you must commit your life to me. Y luego sentía a Jesús diciéndome, debes entregarme toda tu vida. Jesus said, I am a wise teacher and you would be wise to follow me. Jesús decía, yo soy un maestro muy sabio y sería sabio de ti que me siguieras a mí. I said, that sounds very good. Y yo dije, eso suena muy bien. So then I started to receive all types of guidance. Entonces luego empecé a recibir todo tipo de guía. Where to go, ¿Dónde ir? what to do, ¿Qué hacer? what to say, ¿Qué decir? what to eat, ¿Qué comer? when to sleep. ¿Cuándo dormir? Real basic guidance. Realmente básica la guía. And even though I was a still very shy guy, Y aunque seguía siendo una persona muy tímida, Jesus slowly got me going to Course in Miracles group, Jesús me hizo ir a grupos, then traveling around the United States luego and viajar Canada. a través de Estados Unidos y Canadá. Just he was using the body Estaba utilizando el cuerpo to extend the ideas, para extender las ideas, but really it was my mind pero realmente era mi mente that was being purified. la que estaba siendo purificada. That's really where the purification occurs. Ahí es donde ocurre la purificación. There's no such thing as a pure puppet No hay algo como un títere purificado or a pure body. o un cuerpo puro. It's just an image. Es simplemente una imagen, It's like an image, a projected image. es una imagen proyectada. And then the more devoted you get to Y- listening Cuanto más devoto eres al escuchar and following the y guidance, seguir la guía, then your mind does become very still. luego tu mente sí se aquieta. So the Holy Spirit's guidance brings the stillness Entonces, la guía del Espíritu Santo trae la quietud into awareness en la conciencia, because everything is truly purely still. porque en la verdad todo está en quietud. But when the mind is caught up in ego judgments, Pero cuando la mente está atrapada en los juicios del ego, it blocks the stillness from awareness. bloquea la quietud de la conciencia. So this is, I think, the pathway of Jesus with the Course. Entonces, creo que este es el camino de Jesús con el curso. It will take your mind toward a very natural meditation. Va a llevar a tu mente hacia una meditación muy natural. And the method is through listening and following. Y el método es a través de escuchar y seguir. And from this experience, you will let go of all obligation, Y de esa experiencia vas a dejar ir toda obligación, all sense of having to do something. todo sentido de tener que hacer algo. It will become done through you in a very natural way, Se va a hacer a través de ti de una forma muy natural, where you don't have to figure out what to say or what to do. en donde no tienes que descifrar qué hacer o qué decir. It's like you give the puppet over to Jesus Es como que le entregas el títere a Jesús and you say, you know what to do with the puppet. y dices, tú sabes qué hacer con el títere. I don't know what to do with the puppet. Yo no sé qué hacer con el títere. I've been trying to control this puppet for many years Yo he estado tratando de controlar este títere por muchos años and it's not working. y no está funcionando. There's problems. Hay problemas.
But if you use it for your purpose, Pero si tú lo utilizas para tu propósito, I trust that I will find that peace of mind. confío que voy a encontrar esa paz mental. Thank you, David. Great answer. Siguiente, Isa, porfa. Mercedes Pérez pregunta, David, ¿nos puedes explicar sobre la proyección de la enfermedad sobre el cuerpo? David, can you explain the projection on the disease in the body? ¿Y qué pasa si aún entregando al Espíritu Santo la creencia en la enfermedad, dejamos el cuerpo debido a ella? And what happens if, even though we give this belief in disease and sickness to the Holy Spirit, we still live the body through this disease? You'll still leave the body? Yes. Yeah. Well, the body is part of the dream. Bueno, el cuerpo es parte del sueño. And the only way you can leave the body behind Y la única forma que puedes dejar el cuerpo atrás is by leaving the whole world behind. es dejando todo el mundo detrás. And that is done through forgiveness, Y eso se hace a través del perdón, by withdrawing all the false meaning that was projected to the world. al quitar todos los significados falsos que están siendo proyectados al mundo. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. Oftentimes, children play with little dolls, Muchas veces los niños juegan con muñecos and they tell the dolls what to say. y le dicen a los muñecos qué hay de decir. They even talk for the dolls. Incluso también hablan para los muñecos And they tell the doll, they move the dolls, y mueven los muñecos and they get them to behave the way they want them to. y hacen que se comporten de la forma que ellos quieren. And then it's all a form of entertainment. Y todo es una forma de entretenimiento. Maybe they want to play like grown-ups, Quizás quieren jugar que son adultos, so they play with dolls like toys. entonces juegan con los muñecos como juguetes. This is what the ego mind is doing with these dolls. Eso es lo que la mente del ego está haciendo con estos muñecos. It's playing its game of separation. Está jugando su juego de separación, It's giving them what to say, what to les do. está diciendo qué hacer, qué decir. And basically Jesus says in the course Básicamente Jesús dice en el curso that the bodies are very much like toys. que los cuerpos son como juguetes. The mind gives all the meaning to the toys, La mente le da todo el significado a los juguetes, including when the toys seem to get sick. incluyendo cuando los juguetes parecen enfermarse. The mind says, oh, you're going to play sick today. La mente le dice, oh, hoy vas a jugar que estás enfermo. Oh, you look very pale. Go into bed. Y le dice, oh, estás muy pálido, vete a dormir. Oh, I'll bring you your medicine. Ah, te voy a traer tu medicina. Here's your medicine. Acá está tu medicina. It's a game of toys. Es un juego de juguetes. Now the body seems to suffer Ahora, el cuerpo parece sufrir to prevent the mind from seeing that it is suffering, para que la mente no vea que la mente está sufriendo. because Jesus says all suffering is and all sickness is in the mind. Porque Jesús dice que todo sufrimiento y toda enfermedad se encuentra en la mente. So when you seem to deal with sickness or disease with a body, Entonces, cuando parece ser que tienes enfermedades en el cuerpo, it's a trick es un truco to try to convince you that something in the world caused you to be sick. para engañarte y hacerte pensar que algo en el mundo hizo que te enfermaras. But Jesus says, of all the things you believe make you sick, Pero Jesús dice, de todas las cosas que tú crees que te enferman, and the ego has many things in the world. y el ego tiene muchas cosas en el mundo, He says your own guilt is not among those things. dice, tu propia culpa no se encuentra entre ellas. In other words, you don't realize that all sickness comes from guilt. En otras palabras, no te das cuenta que toda enfermedad proviene de la culpa. All sickness, without exception, comes from guilt in the mind. Toda la enfermedad, sin excepción, proviene de la culpa en la mente. And all guilt comes from believing something that's not true. Y toda la culpa viene de creer algo que no es verdad. God didn't create sickness. Dios no creó la enfermedad.
God doesn't create separation. Dios no creó la separación. God doesn't create fear. Dios no creó el miedo. These are all coming from the belief in separation. Todos estos vienen de la creencia en la separación. So if you experience some symptoms that seem to be in the body, Entonces, si experimentas síntomas que parecen venir del cuerpo, Jesus says, remember the title of this seminar. Jesús dice, recuerda el título de este seminario. Take back the projection Regresa a la proyección through forgiveness. a través del perdón. Come back to the mind Vuelve a la mente and ask yourself, what was I y thinking? pregúntate a ti mismo, ¿qué estaba pensando? And what am I believing? ¿Y qué estoy creyendo? That I would generate this trick with the puppets. Iba a generar este truco con los títeres. And then you will start to feel lighter immediately. Y luego nos vamos a sentir más ligeros inmediatamente. I think there's a friend of mine on the screen today, Creo que hay una amiga mía que se encuentra en la pantalla hoy and her name is Tanya. y su nombre es Tania. And she was just experiencing what your question was talking Y ella about. estuvo experimentando acerca de lo que se trata tu pregunta. And maybe Tanya will share her miracle Y quizás Tania puede compartir su milagro with all of us. con todos nosotros. Ahí está. Oh, she was there. She was there. Si está She may be a escuchando, little shy. quizás es tímida. But Ahí. there she is. Can you move? You have to unmute your mic. Sí, tienes que desbloquear tu micrófono, creo. Down at the lower left, I think. Creo que está debajo a la izquierda. Ok, ¿me oyen? Marina, I love you. Hello, everyone. Sí, bueno, lo digo en español y Sí, para más Catalina, rápido. Ah, y ok, Catalina sí. o quieres traducirlo tú en los dos idiomas. No, igual si me ayudan para no perderme, está perfecto. Okay, perfecto. So she says it in Spanish and then Cata helps translate it in Wow, English. beautiful. Sí, estuve experimentando un síntoma durante 5 meses. Experienced the symptom for 5 months. Entregándoselo al espíritu y no, de manera consciente no encontraba de dónde provenía la creencia detrás del síntoma. And I was consciously releasing it to the Holy Spirit, and I didn't know consciously when that belief was coming from. El dolor era ya demasiado, lo tenía en el intestino. The pain was so bad, it was in the intestine. Y un día el dolor era tan fuerte que en oración me sentí guiada a ir al médico. And the pain was so bad that I was praying and I felt guided to go to the doctor. Ahí fui diagnosticada con el síntoma y me enviaron tratamiento para un mes. Con el síntoma y me enviaron tratamiento para un mes. I was diagnosed with the symptom and they sent me a treatment for 1 month. Y aún estando con el tratamiento, el dolor seguía. And even with the treatment, the pain was still on me. Pero antier tuve la oportunidad de ver el video que hicieron Frances y David del retiro de Más Allá del Cuerpo. So the day before today, I had the opportunity to watch the video that David and Francis made for Beyond the Body. Y estaba, cuando empecé a ver el video donde hablaban de los síntomas, estaba con un dolor muy intenso. And when I started watching the video, when they start talking about the symptoms, I had the pain so bad. Cuando casi ya estaba en el final del video, el dolor me bajó considerablemente. And it was almost at the end of the video, the pain was start like letting go
considerably. Y terminando de ver el video, al día siguiente estuve en oración, como lo recomendaron en el video David y Frances, durante casi todo el día. And at the end of the video, as they recommend to stay in prayer, the day after that, I prayed the entire day. Y entonces, después de 5 meses, el Espíritu me permitió ver cuál era la creencia que estaba detrás de este síntoma con la que no había podido dar. So after 5 months with that pain, the Holy Spirit allowed me to see the belief behind that pain. Y me di cuenta that I wasn't able to see. Y gracias a ¿Puedes repetir? Gracias a los consejos de David y Frances acerca de cómo orar que dieron. And thanks to the advice that David and Frances shared that how to pray. Logré dar con esa creencia, estuve purificando, entregando. I could be aware of the belief, and I was purifying and releasing it. Estuve casi todo el día llorando por la purificación, de darme cuenta que está oculto. I was praying and crying the entire day for the purification and realizing how deep it was, how high it was. Mi cara se hinchó mucho de tanto llorar la mentira. My face was so swallowed of how to cry over the lie. Y después el síntoma bajó por completo y empecé a sentir una paz y una felicidad hermosa y sumamente bendecida por todo lo que David y Frances hacen por nosotros. And after that, the pain was gone. And I started feeling so loving, so peaceful, and very blessed for all that David and Frances shared with us and have given to us. Y ahora, bueno, ya para terminar, le pedí a Marina que me permitiera traducir ese video en agradecimiento por la bendición que gracias a David y Frances recibí. Me sentí muy guiada a hacer la traducción de ese video y de ese retiro que es tan, tan valioso. Gracias, los amo. David, te amo. And I talked to Marina because I felt guided to translate that retreat for all the healing, all the blessing I received for it. So thank you, and love and blessings. Gracias, Tanya. So beautiful. So that not only is a witness to the miracle, Entonces, eso no solo es un testigo para el milagro, that is just Tanya's whole experience with releasing the pain. esa experiencia de Tania de liberar el dolor. And now she's translating this very deep beyond the body retreat. Y ahora va a traducir este profundo retiro de más allá del cuerpo que realizamos, So that we can share with all of you para poder compartirlo con todos ustedes who speak Spanish. que hablan español. Yeah. So in this way, the gift, the miracle just keeps on extending and rippling out. De esta forma, el milagro se sigue extendiendo. Yeah, and then you start to feel, oh, this is what I want to do with my life. Y empiezas a sentir, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. I want to be an inspiration. Quiero ser una inspiración. I want to share the light. Quiero compartir la luz. Yeah, because that's how you stay in the light yourself. Porque así es como permaneces en la luz. That's how you strengthen the light in your mind. Así es como fortaleces la luz en tu mente. It's not so much about doing or not doing. No es tanto acerca de hacer o no hacer. It's just about letting Jesus direct your mind Es acerca de dejar que Jesús dirija tu mente in a way that is truly helpful for everyone. de una forma que sea de ayuda para todos. So it's very different from just having a private world. Entonces es muy diferente de tener
un mundo privado, with private thoughts, con pensamientos privados, and always thinking about a private self. y siempre pensar acerca de un ser privado. Jesus wants us to extend the miracle, Jesús quiere que extendamos el milagro, and that's a way of coming in touch with our mind. y eso es una forma de ponernos en contacto con nuestra mente. Because this world is a world of amnesia, Porque este mundo es un mundo de amnesia, where the mind has been forgotten. en donde la mente se ha olvidado. And Jesus knows we have to recognize the power of our mind. Y Jesús sabe que tenemos que reconocer el poder de nuestra mente. If we do not accept how powerful our mind is, Si no aceptamos qué tan poderosa nuestra mente es, then we believe we are a victim of an external world. entonces creemos que somos una víctima de un mundo externo. And there's always guilt associated with playing the victim. Y siempre hay culpa con jugar el papel de víctima. So as part of our seminar in pulling back the projection, Entonces, como parte de nuestro seminario de traer de regreso la proyección, you can start with, I have done this thing, puedo decir, he hecho esto, but now I would have this undone, pero ahora quiero que se deshaga esto. and I give these thoughts over to you, Y Holy te Spirit. entrego estos pensamientos a ti, Espíritu Santo. And you learn to practice this with everything. Y aprendes a practicar esto con todo, Anytime you're upset. cada vez que estás disgustado. In Tanya's case, she was experiencing pain for 5 months. En el caso de Tania, ella estuvo experimentando dolor por 5 meses. And so there was a deep prayer to have this pain be gone. Entonces ella tenía una oración muy profunda de deshacer este dolor. And from watching the retreat, she was directed back inside her mind. Y al ver el retiro, ella fue dirigida de regreso hacia su mente. What are these symptoms covering up? ¿Qué están cubriendo estos síntomas? What am I trying to hide from myself? ¿Qué estoy tratando de esconderme de mí misma? What am I unaware of that still is a grievance ¿De qué no estoy siendo consciente que es un agravio? or a belief that involves some kind of pride? O una creencia que involucra algún tipo de orgullo. And these are very good questions to ask Y estas son muy buenas preguntas para realizar, because they're questions about your mind porque son preguntas acerca de la mente and not the world. y no el mundo. So thank you for raising that question. Así que muchas gracias por la pregunta. I think it's something that everyone can really relate to. Creo que es algo a lo que todos se pueden relacionar. Yes, thank you, David. And thank you, Tanya, for sharing your experience. Gracias. María Teresa Gutiérrez pregunta, ¿por qué Dios necesita de nosotros para salvar al mundo si todo es una ilusión? So Maria Teresa is asking what God needs us to save the world if it's an illusion. Well, we are realizing that the mind is in need of salvation Nos empezamos a dar cuenta de que la mente es la que necesita la salvación, only if it believes in illusions. solo si ésta cree en las ilusiones. There is no salvation in heaven. No hay salvación en el cielo. In heaven, the forgiveness is not understood. En el cielo no se entiende el perdón. In heaven, everything is love. En el cielo todo es amor, So there is no error entonces no hay error and there is no correction. y no hay corrección. But to a mind that has fallen asleep Pero para una mente que se ha dormido and forgotten heaven, y se ha olvidado del cielo, this mind needs a correction. esta mente necesita una corrección And this correction is salvation. y esta corrección es la salvación. So you could say Entonces se podría decir that you are accepting salvation for the mind que tú estás aceptando la salvación para la mente by seeing the world is not apart from your mind. al ver que el mundo no se encuentra fuera de tu mente. If you believe in separation, you see a false world. Si crees en la separación, ves un mundo falso. If you accept the correction, you see that the world is not outside. Si aceptas la corrección, ves que el mundo no se encuentra fuera. But also you see you don't judge this world. Pero también ves que no juzgas este mundo. And that's how the illusion is released. Y así es como se libera la ilusión. When people think of the illusion as an external world, Cuando las personas piensan en la ilusión como un mundo externo,
and they believe they are a person that is in this external y world, creen que son una persona que se encuentra en este mundo externo, then salvation takes on many strange appearances. entonces la salvación toma extrañas apariencias. It could be a priest trying to save other people. Podría ser un sacerdote tratando de salvar a otras personas. It could be your mother telling you, you need to become more happy and peaceful. Podría ser tu madre diciéndote, tienes que ser más feliz y pacífico. And the mother tries to convince you to be saved. Y la madre trata de convencerte de salvarte. Believe on Jesus and quit acting like a fool. Cree en Jesús y deja de actuar como un tonto. But the salvation is not between people. Pero la salvación no es entre personas. The salvation is in the La mind salvación es en la mente, that is dreaming the world. que está soñando el mundo. And that's why you can accept a new way of looking at the world. Y es por eso que puedes aceptar una nueva forma de ver el mundo. So you can't first say, I know this world is an illusion. Entonces no puedes primero decir, yo sé que este mundo es una ilusión. Now, why do I have to save it? Ahora, ¿por qué tengo que salvarlo? Jesus says, well, if you knew it was an illusion, you wouldn't have to save it. Entonces Jesús dice, si tú supieras que es una ilusión, no tendrías que salvarlo. But you believe it's real, so your mind needs salvation. Pero tú crees que es real, entonces tu mente necesita la salvación. And Jesus says, I'll help you with this. Y Jesús dice, yo te voy a ayudar con esto. I'll give you all the instructions Te and voy a guidance you need. dar todas las instrucciones y toda la guía que necesitas. You just have to be willing to listen and follow the guidance. Simplemente tienes que estar dispuesto Yeah. a escuchar y seguir la guía. So it's a little bit like a cat chasing its tail. Entonces es como un gato persiguiendo su cola. The cat is chasing its tail, El gato está persiguiendo su cola. and then it stops and says, why do I need to chase my tail? Y luego para y dice, ¿por qué tengo que perseguir la cola? Jesus says, yeah, that's right. Why? Jesús dice, sí, eso es correcto. ¿Por qué? You could just be peaceful and happy instead. Simplemente puede ser pacífico y feliz en Yeah. vez. So thank you. Así que Thank you for the gracias. question. Gracias por la pregunta. Thank you, David. Gracias. Tenemos esta pregunta por YouTube. Marino Muñoz pregunta, ¿cómo podemos saber si una idea que llega a nuestro espacio mental es de la fuente del ego o del Espíritu Santo? Okay, so Marina is asking from YouTube, how can we know if an idea that gets to us comes from this ego mind or for the spirit? Well, any idea from the Holy Spirit will involve giving and communication. Cualquier idea que venga del Espíritu Santo va a involucrar dar y comunicación. And any idea that comes from the ego will involve the attempt to get something. Y toda la idea que venga del ego va a ser un intento de obtener algo. Whenever the ego's voice speaks, it always wants you to get something that it says you don't already have. Cuando la voz del ego habla, quiere obtener algo que dice que tú no tienes. And this involves many things of time and space. Y esto involucra muchas cosas del tiempo y del espacio. Get a better job, Obtener un trabajo mejor, get a new set of friends, obtener nuevos amigos, get a better partner, obtener una nueva pareja, live in a better house, vive en una mejor casa, drive a better car. maneja un mejor coche. You know, it just goes on in many ways. Sigue de muchas formas. The ego always says you're not good. El ego te dice que no eres suficientemente bueno. But if you do these things over here in the world, Pero si haces estas cosas aquí en el mundo, then you may be able to be good. entonces quizás seas bueno. But it's never enough. Pero nunca es suficiente. You do 5 things, Haces 5 cosas, the ego says, here's 5 more. el ego te dice, hay 5 más. You finish those, Terminas esas, the ego says 5 more. el ego dice 5 más. It's like you're reaching for a carrot, Estás alcanzando esta zanahoria. and the ego keeps moving the carrot, Y el ego sigue moviendo la zanahoria. and you never get the carrot, Y nunca obtienes la zanahoria. no matter how much money you have in the bank, Sin importar cuánto dinero tengas en el banco. no matter how many possessions, Sin importar cuántas posesiones. no matter what you achieve or accomplish in the world. Sin importar qué logres en el mundo. The soul is not at rest El alma no está en descanso. because the mind still believes in this ego trick. Porque la mente sigue creciendo en este truco del ego. And that's why Jesus said, I need do nothing. Es por eso que Jesús decía, yo no necesito hacer nada.
He was really saying, just relax Estaba simplemente diciendo relájate and sink deep into your mind y ve bien profundo en tu mente to the stillness. hacia la quietud. In this stillness, there is no doer. En esta quietud no hay hacedor, There's nothing to be done. no hay nada que hacer, There's nothing that was done. no hay nada que fue hecho, It's just stillness and light. simplemente quietud y luz. Yeah. And the ego says, that's ridiculous. Y el ego dice, eso es ridículo, You need to do many things. necesitas hacer muchas cosas. And it will always try to tell us to do more, Y siempre va a intentar decirnos que tenemos que hacer más. make more money, Haz más dinero, do more things, haz más cosas, accomplish more things. logra más cosas. It's all part of a trick of trying to keep the mind distracted Todo es un truco tratando de mantener la mente distraída from be still and know that I am God. y que no se aquiete y sepa que es Dios. Just the stillness of God's love. La quietud del amor de Dios. So that's the best way to tell the difference. Entonces esa es la mejor forma de ver la diferencia. Right. Thank you, Debbie and Mari. Gracias. Rafael Romero nos pregunta, cuando el entorno que me rodea no me ayuda con la práctica de un curso de milagros, ¿qué debo hacer? So Rafael is asking, what can I do when the environment surrounding me doesn't help me with my practice of A Course in Miracles? Well, I would say the environment is always helping you with your practice of the Course in Miracles, Yo diría que el ambiente siempre te está ayudando con tu práctica del curso de milagros, because the environment is showing the mind what it believes. porque el ambiente le está mostrando a la mente qué es lo que la mente cree. And this can be a very precious thing to experience. Y esto es algo muy precioso para experimentar. I think that's why Jesus had me traveling so much, Es por eso que creo que Jesús me llevó a viajar tanto, because it presented my mind with so many different environments. porque le presentó a mi mente tantos ambientes diferentes. And he said, don't pay so close attention to the environment, Y decía, no pongas tanta atención en tu ambiente, but be honest with how you feel. pero sí sé honesto con cómo te sientes. Just notice the judgments that you're projecting onto the environment. Nota los juicios que estás proyectando en el ambiente. One time I was traveling with my friend Kirsten. Una vez estaba viajando con mi amiga Kirsten. We were down in Florida in the summer, Estábamos en Florida en el verano and the air conditioner in our car was broken. y el aire acondicionado en el auto se rompió. And so we were driving, and she rolled down the window, Entonces estábamos manejando y ella bajó la ventana del auto and it was more hot air. y había más aire caliente. And she was sweating. Y ella estaba sudando And she said, we have to get this air conditioning y fixed. ella decía, oh, tenemos que arreglar este aire acondicionado. And I looked at her and I said, oh, you're just having hot thoughts. Y yo la miré y le dije, estás teniendo pensamientos de calor. She said, what? Y ella dijo, ¿qué? What did you say? ¿Qué dijiste? I said, yeah, you're just having hot thoughts. Y yo dije, sí, simplemente estás teniendo pensamientos de calor. She said, I hardly believe that. Y ella dijo, yo no puedo creer eso. I said, well, you must believe it if you're having those thoughts. Y yo dije, bueno, debes creerlo si estás teniendo si estás teniendo calor. And she said, what do I do? Y ella dijo, ¿qué hago? I said, you can have a miracle. Y ella dijo, y yo dije, necesitas un milagro. You can shift your mind Puedes cambiar tu mente away from those thoughts. fuera de esos pensamientos. So she said, okay, I'll try. Ella dijo, está bien, lo voy a intentar. And she went into prayer. Entonces ella se entró en la oración And after just a little while, y luego de un tiempo, she had the symbol of a cool breeze blowing in the window. ella simplemente tuvo una brisa venir por la ventana. It was like an answer to her prayer. Y fue la respuesta a su oración. It's no different than what Tanya just said. No es diferente a lo que Tania acaba de decir. If you project the issue to the environment, Si le proyectas esa cuestión al ambiente, in Tanya's case, like the intestines in the body, en el caso de Tania, el intestino en el cuerpo, then it means you think that the intestines are the problem. entonces eso significa que tú piensas que el intestino es el problema. But it's the thoughts about the intestines that are the Pero problem. son los pensamientos acerca del intestino el cual es el problema.
just about like Kirsten's thoughts about the temperature Es como los pensamientos de Kirsten acerca de la temperatura were the problem. eran el problema. And we can always shift our mind and our focus Y siempre podemos cambiar nuestra mente y el enfoque away from the ego thoughts fuera de los pensamientos del ego and pray to align with the Holy Spirit. y orar para alinearnos con el Espíritu Santo. So you see how very practical this is. Y podemos ver qué tan práctico es esto. But in order to receive the benefits in your mind, Entonces, para poder recibir los beneficios en la mente, you have to do the mind training. tienes que hacer el entrenamiento mental. We even have a program called Mystical Mind De Training hecho, tenemos un programa que se llama Programa de Entrenamiento Místico, that we're working on getting translated to Espanol el cual estamos trabajando para traducirlo en español, and y Portuguese portugués, and French. y francés. This is the kind of collaborations we work on. Ese es el tipo de colaboraciones en el cual estamos trabajando. And we all join together in shining the light for everyone. Y todos estamos trabajando juntos para brillar la luz para todos. Jesus tells us you cannot find your own freedom Jesús nos dice, no puedes encontrar tu propia libertad until no slave remains to walk the earth. hasta que no haya un esclavo caminando en la tierra. When you forgive in your mind, Cuando tú perdonas en la mente, you set all the captives free. liberas a todos los captivados. Cautivos. Captivos. I learned a new word. Espanol. Captivos. Ujú. And you set all the captives free. Y liberas a todos los captivos. Because it was the ego thought in your mind Porque era el pensamiento del ego en la mente that kept everyone captive. que mantenían a todos cautivos. So this is why forgiveness is so important. Es por eso que el perdón es tan importante. This is why Jesus offered such a huge gift, Es por eso que Jesús está ofreciendo un regalo tan grande. because he set all the captive characters free. Porque liberó a todos los personajes que se encontraban captivos y ahora son libres. Great, thank you. Gracias. Tenemos una pregunta por YouTube de Nayeli Alarcón. ¿Cómo sé si el Espíritu Santo me está escuchando? We have a question from YouTube from Nadeli, and she says, how can I know the Holy Spirit is listening to me? Well, that's the Holy Spirit's function, Bueno, esa es la función del Espíritu Santo. to answer prayers of the heart. Responder a la oración del corazón. So the Holy Spirit hears your prayers and questions Entonces el Espíritu Santo escucha tus oraciones y pregunta. even before you speak a word, Incluso antes de decir una palabra. because the Holy Spirit can read your heart. Porque el Espíritu Santo puede leer tu corazón. And the Holy Spirit always answers the prayer of the heart. Y el Espíritu Santo siempre responde a la oración del corazón. Jesus tells us in the Course, Jesús nos dice en el curso there are many answers you have received, que hay muchas respuestas que has recibido, but have not heard. pero que no has escuchado. And this is because the mind can be afraid of the Holy Spirit's answer. Y esto es porque la mente puede tener miedo a la respuesta del Espíritu Santo. And the Holy Spirit's answer can never come where there is fear. Y la respuesta del Espíritu Santo nunca puede venir en donde hay miedo. You have to invite the Holy Spirit. Tienes que invitar al Espíritu Santo. You have to welcome the Holy Spirit. Tienes que darle la bienvenida al Espíritu Santo. And the Holy Spirit always answers in a way that is most helpful. Y el Espíritu Santo siempre responde de la forma que es de mucha utilidad. But the problem is never that the Holy Spirit is not listening. Pero el problema nunca es que el Espíritu Santo no está escuchando. The problem is that the sleeping mind is afraid to ask for the answer, El problema es que la mente que duerme le da miedo preguntar, because the ego thinks that would be too big of a threat. porque el ego piensa que esa es una amenaza muy grande. Why don't people turn all their problems over to the Holy Spirit? ¿Por qué las personas no le entregan todos sus problemas al Espíritu Santo? It's because there's a fear that they may get answered, Es porque hay un miedo de que van a recibir la respuesta. and the Holy Spirit may take all the problems away. Y el Espíritu Santo puede quitar todos los problemas. But what does that mean for the individual person? Pero ¿qué significa para la persona individual?
What does that mean for the pride? ¿Qué significa eso para el orgullo? For all the personal accomplishments Para, and achievements? para todos los logros personales. The ego says you don't want to let go of all of that. El ego dice, no quiero dejar ir todo eso. So the ego tells the mind, don't listen to the Holy Spirit. Entonces el ego le dice a la mente, no escuches al Espíritu Santo. Because if you listen to the Holy Spirit, you may disappear. Porque si escuchas al Espíritu Santo, tú puedes desaparecer. And the ego doesn't know about light. Y el ego no sabe acerca de la luz. And the ego doesn't know about love. Y el ego no sabe acerca del amor. So it just judges against the light and the love. Entonces juzga en contra de la luz y el amor. And that's the way fear operates. Y así es como opera el miedo. The ego is afraid of the unknown. El ego le da miedo a lo desconocido. But we're saying actually the unknown is actually God. Pero estamos diciendo que lo desconocido es de hecho Dios. And you don't have to be afraid of God. Y no tienes que tenerle miedo a Dios. You can actually call the Spirit into your mind Puedes llamar al Espíritu Santo a tu mente and say, I am willing to listen and to follow. y decir, estoy dispuesto a escuchar y seguir. Yeah. And maybe we can open it up for some live interactions now. Entonces ahora quizás podemos abrirlo para interacciones en vivo. Yes, actually, I just told that to Isabel, but we have one last question on the chat, Okay. and then Okay. we continue to live Okay. questions. Tenemos esta pregunta. ¿Tienes alguna otra palabra para el momento presente? De alguna manera siento que no puede ser ahora, en la hora del reloj, entre unos minutos antes y unos después. So this question comes from Krista Legenson. David, do you have another word for the present moment? Somehow I sense that it cannot be now at the clock time, between a few minutes ago and some minutes from now, for example. Yes, I would say I like to think of it as the holy instant. Sí, a mí me gusta decir que es el instante santo. And the reason it's holy Y la razón por la cual es santo is because there is no time before it and no time after it. es porque no hay tiempo antes de él y no hay tiempo luego de él. So the ego invented linear time, Entonces el ego inventó el tiempo lineal, which has many moments and minutes el cual tiene muchos momentos y minutos and hours and days. y horas y días. And when the sleeping mind becomes accustomed to Y time, cuando la mente que duerme se acostumbra al tiempo, it loses touch with the holy instant. pierde el contacto con el instante santo. The ego says there is no such thing as a holy El instant. ego dice, no hay algo como el instante santo. And then you say, well, what about the present moment? Y luego dices, bueno, ¿qué acerca del momento presente? And the ego says, oh, that's just a little blip between a big past and a big Y el future. ego dice, eso es un pequeño blip entre un gran pasado y un gran futuro. The ego says you can ignore that blip. Y el ego dice, puedes ignorar ese blip. It's just so ordinary. Es tan ordinario, It's boring. es aburrido, It's so tiny. es tan pequeño. And yet the Holy Spirit says, Y sin embargo el Espíritu Santo dice, you can just safely let go of all your thoughts of time puedes dejar ir de forma muy segura todos tus pensamientos acerca del tiempo, because the present moment is before time was. porque el momento presente es anterior a el tiempo. That's why Jesus taught in the Bible, Es por eso que Jesús enseñó en la Biblia, before Abraham was, I am. antes de que Abraham naciese, yo soy. So the ego made this false idea of past, present, future. Entonces el ego inventó esta falsa idea de pasado, presente y futuro. And the ego tries to force continuity onto this strange idea. Entonces el ego trata de forzar continuidad en esta extraña idea. And if you believe you're a Y body, si tú crees que eres un cuerpo, you must also believe in time, también debes creer en el tiempo, because bodies seem to exist in linear time. porque los cuerpos parecen existir en el tiempo lineal. One time I went to Spain, Una vez fui a España, to the Canary Islands, a las Islas Canarias, and my friend Susana Ortiz invited me to perform a marriage y Susana Ortiz me invitó a que celebrara un matrimonio of
of two people on the island. de 2 personas en la isla. And so I was giving a talk Entonces yo estaba dando una charla the night before the wedding. la noche antes del casamiento And I said, well, if you would ever get married, y dije, bueno, si ustedes se casan, the best wedding vow el mejor voto is I love you now. es te amo ahora. But I didn't know that the bride and the groom were in the audience. Pero yo no sabía que ambos se encontraban en la audiencia ese día. They were listening very carefully to what I was Y saying. ellos estaban escuchando muy cuidadosamente a lo que yo estaba diciendo. So the next day, they got all dressed up in the wedding gown and the suit. Entonces al día siguiente estaban vestidos con el vestido y el traje. And I played the song Amazing Grace. Y yo pasé la canción Amazing Grace. It was outdoor wedding. Era una ceremonia afuera. And I said to the bride and groom, Y le dije a ambos, have you decided on your wedding vows? ¿han decidido cuáles van a ser sus votos? They said, oh, yes. Y se dijeron, sí, We heard what you said last night. escuchamos lo que dijiste esa noche. So the bride said to the groom, I love you now. Entonces ella le dijo a él, te amo ahora. And the groom said to the bride, I love you now. Y él le dijo a ella, te amo ahora. Said, good, you can kiss the bride. Entonces dijeron, sí, ahora se pueden besar. Let the celebration Y que begin. comience la celebración. Now, the reason I tell you this Ahora, la razón por la cual te digo esto is because usually when people think of marriage, es porque usualmente cuando las personas piensan en el matrimonio, they're thinking of the future. piensan acerca del futuro. They're not so much thinking that it's just a projection of the past into the No future, están pensando que es una proyección del pasado en el futuro, but they're thinking about, oh, how will we spend our life pero together? están pensando, oh, ¿cómo vamos a pasar nuestra vida juntos? But that's silly. Pero eso es tonto. The Holy Spirit has to tell you how to live your life. El Espíritu Santo te tiene que decir cómo vivir tu vida. And the Holy Spirit can only tell you that right now. Y el Espíritu Santo solo te puede decir eso ahora. Guidance is never for the future. La guía nunca es acerca del futuro. Guidance is always to help you find present peace of mind. La guía siempre es para ayudarte a encontrar la paz mental presente. Because to the Holy Spirit, literally, there is no future. Porque para el Espíritu Santo literalmente no hay futuro. That was the ego's trick, Ese es el truco del ego, to keep you feeling worried and anxious, para que te sientas preocupado y ansioso, nervous. nervioso. All thoughts of worry are about the future. Todos los pensamientos acerca de preocupación son acerca del futuro. Nobody worries about the past. Nadie se preocupa acerca del pasado. Why would you worry about something that's already over and done? ¿Por qué te vas a preocupar acerca de algo que ya pasó? But the future, Pero el futuro. oh, very sneaky trick. Oh, es un truco muy engañoso. Yeah. And then you start to feel stressed. Y luego te empiezas a sentir estresado. So when the bride and groom said, I love you now, Entonces cuando los que se estaban casando dijeron, te amo ahora, that was very authentic. eso fue muy auténtico. I could tell that they were feeling so much love. Yo podía sentir que sentían tanto amor. And now they'd be willing to ask the Holy Spirit to guide their life Y ahora estaban dispuestos a pedirle al Espíritu Santo que guiara su vida, so that their marriage could be a blessing for everyone. para que su matrimonio fuera una bendición para todos, Not some private world no para un mundo privado of just two people. de 2 personas. What is that? ¿Qué es eso? Two people, 2 personas, two projections. 2 proyecciones. There's nothing thrilling about No hay that. nada entusiasmante acerca de eso. But a mind that serves the Holy Spirit, Pero una mente que le sirve al Espíritu Santo, using a symbol of marriage utilizando el símbolo del matrimonio to shine the light of truth. para brillar la luz de la verdad. Ah, now that's good. Ahora eso sí es bueno. The Holy Spirit likes that. Al Espíritu Santo sí le gusta eso. Okay. We've just reinterpreted marriage there. Interpretamos el matrimonio ahí. Yes, that's right. Great. Seguimos, Isa, con, tenemos una mano levantada. We have one raised hand. Hola, Hola. hola David, hola Marina, muchísimas gracias. Bueno, yo he venido practicando, no las lecciones porque tenía, no sé si paro ya para que traduzcas. Es largo. I have been practicing the lessons, not the lessons yet. Pensé que tenía que primero tener mucho discernimiento del texto. Because I thought I have to have a very discerning
very strong discernment for the text. Ahora ya entiendo que no. Now I understand I don't need it. La pregunta va relacionada a lo siguiente. Yo he tratado de verme inocente y de ver a mis hermanos inocentes, So the question is, I have been trying to see myself as innocent and see my brothers and sisters as innocent, pero no sé cómo hacer para que por medio de la expiación yo no me sienta sacrificada. but I don't know how to do to not feel sacrificed with the atonement. Porque muchas veces siento que trato de no reaccionar ni interactuar con el ego, pero que quedo como insatisfecha con cosas que suceden. Because I try not to react or act from the ego, and I still don't feel comfortable with the things that happen. Entonces no quiero ser la cenicienta mientras estudio el curso, pero no sé cómo hacerlo. So I don't want to be Cinderella while I'm studying the course. I don't know how to do it. Muchas gracias, David. Mucho amor para ti y para todos. Yeah. Yes. Thank you, love for you. Beautiful. When we are giving ourselves over to spirituality, Cuando nos entregamos a la espiritualidad, we are really praying that our unconscious mind becomes conscious, estamos orando para que nuestra mente inconsciente se vuelva consciente, because it's difficult to perceive things in the world porque es difícil percibir las cosas en el mundo without understanding the unconscious cause that's making them. sin entender la causa inconsciente que les está produciendo. Jesus talks about two dreams. Jesús habla acerca de dos sueños, The dream that you dream in secret el sueño que sueñas en secreto and the dream that you gave away. y el sueño del cual te desprendiste. And it's very perplexing when you see things in this world Y es muy perplejo cuando ves cosas en este mundo and you feel hurt y sientes del dolor or you feel sad, y sientes la tristeza, but you don't know how it got there. pero no sabes cómo llegó allí. You think somewhere inside, I don't think God would create a world like this. Piensas dentro de ti, no creo que Dios haya creado un mundo como este. If God is love, then what comes from love must be love. Si Dios es amor, entonces lo que viene del amor debe ser amor. But the secret dream is what projects this world. Pero el mundo secreto es lo que está proyectando este mundo. So it's great that you now understand that you cannot understand first. Entonces es buenísimo que ahora entiendas que no puedes entender primero. There is no psychologist, no doctor, no philosopher that understands this world. No hay ningún psicólogo o doctor o filósofo que entienda este mundo. All they do is come up with theories, Todo lo que hacen es traer teorías, but nobody understands how it got there, pero nadie entiende cómo llegó allí, except Jesus. excepto Jesús. Jesus understands how it got there. Jesús sí sabe cómo llegó allí. And he understands that we need to be motivated Y él entiende que tenemos que ser motivados to look into our minds para mirar hacia nuestra mente and let go of the beliefs and thoughts y dejar ir los pensamientos y creencias that are producing this world. que están produciendo este mundo. And so, for you who are desiring to have an experience, Entonces, para ti que estás deseando tener una experiencia, I would say that the text is a context to help you be prepared for the workbook. se podría decir que el texto te está brindando un contexto para entender las lecciones. But Jesus can use many things. Pero Jesús puede utilizar muchas cosas. Maybe you watch a movie with me and I explain to you the text through the movie. Quizás puedes mirar una película conmigo, yo te explico el texto a través de la película. Maybe I give you songs that you can meditate with, that it's easier for you to meditate. Quizás te doy canciones para que puedas meditar y sea más fácil para ti meditar. Maybe you're curious about various questions, so you type that into YouTube. Quizás tienes preguntas o curiosidades, entonces puedes hacerlas en YouTube.
with my name, con mi nombre, and you put español, y pones español, and you get to see the video that helps you. y puedes ver el video que te ayude. So it can be very interactive. Así puede ser muy interactivo. Remember, the text is only for the purpose Recuerda, el texto es solo para el propósito of helping your practice de ayudar a tu práctica on a daily basis. de día a día. And it is important to have assistance Y es importante tener asistencia, because the hypnotism and the mesmerism of this world, porque el hipnotismo y el mesmerismo de este mundo it can seem like a very thick fog. puede parecer una niebla muy gruesa, pesada. But I find that when we join together, Pero yo encuentro que cuando nos unimos, we save time. ahorramos tiempo, We collapse time in the miracle. colapsamos tiempo en el milagro And we strengthen our practice y fortalecemos nuestra práctica by giving lots of examples al dar muchos ejemplos and metaphors y metáforas and things that we can relate to. y cosas con las cuales nos podamos relacionar. So this dialogue we're having right now Y ahora este diálogo que estamos teniendo ahora mismo is like the answer to a prayer in your heart es la respuesta a una oración en tu corazón for a way to come to that understanding para poder llegar a ese entendimiento through practice. a través de la práctica. I support you. Yo te soporto a ti, You support me. tú me soportas a mí, We support each other. nos soportamos los unos a los otros, We all collaborate together colaboramos juntos, because this is how we can see past the ego. porque así es como podemos ver más allá del ego. So thank you for your Así que question. gracias por tu pregunta. Yeah. Thank you, David. We have Nicole Miller. Hi, David. Hi. Good to see you guys. Yeah, wonderful. I didn't even know the topic of this talks, but I just wanted to come on in. So, Yo no sabía el tema de este encuentro, pero quería venir aquí. and it was really fitting because this morning when I was doing the workbook, the workbook lesson, Y whatever fue was on, porque cuando estaba haciendo la lección del día de hoy, I found I had a miracle. tuve un milagro. And I think that the use of the dream and dream figures is a good symbol to help me go back. Oh, sorry. Y creo que el uso de la figura y el sueño es un buen símbolo para ayudarme a ir hacia atrás. I find it really helpful to go back into my mind when I can take on that idea that this world is a dream. So Me ayuda de mucho para poder ir de regreso en la mente cuando pienso en la idea de que este mundo es un sueño. so then it's like, oh, okay. So my mind, I'm seeing all these dream figures, and this thought was, there was 3 different situations, almost like the hypotheticals that you talked about in the last retreat that were going on in my mind. Hay 3 situaciones hipotéticas que tú hablaste en el último retiro. And I recognized there was a common thought or belief, if you will, for all 3 situations. Y había un pensamiento o creencia que era común para las 3 situaciones. And it was always, if only this would happen, I would be happy. Y es, si solo esto pasase, yo sería feliz. I was like, okay, this situation, that one, and that one. And then Holy Spirit showed me that. And I was like, oh. Entonces yo veía esta situación, esta situación, y el Espíritu Santo me mostró esto y fue como, oh. Because, the ego is saying they're all different. They're all separate. They're all, Porque el ego me estaba diciendo que eran todos separados y diferentes. So then I asked myself, well, if it's about my mind, then I asked, Holy Spirit, okay, so then show me what this means. And the belief was, well, if only Nicole did this, she would be happy. Entonces le pregunté al Espíritu Santo, si todo se encuentra en mi mente, ¿qué significa esto? Y el Espíritu Santo demostró que el pensamiento era si solo Nicole fuese feliz. So then I really felt this, well, Holy Spirit was like, no, that you are happy. Y el Espíritu Santo demostró, no, ya eres feliz.
So it was like I felt that kind of guilt that was becoming between me and, you know, like you said, that holy instant or that feeling of love of God within me. Entonces yo sentía culpa, como tú dijiste, entre yo y el instante santo y no sentir el amor de Dios que se encuentra dentro mía. So I just wanted to share that. I don't really have a question. I just thought it would be helpful to share that experience about the projection and going back into the mind. Entonces yo realmente no tengo una pregunta, simplemente sentí que sería de utilidad compartir esto, de ver la creencia y tomar la proyección de regreso hacia la mente. Thank you Yes. so much. Thank you. Thank you, Nicole. Gracias, Nicole. Yeah, there was one time when Jesus told Helen Schuckman, Había una vez cuando Jesús le dijo a Helen Schuckman, he said, you don't have to play everything out in the physical realm, dice, no tienes que jugar o hacer que todo suceda en el reino físico, because all problems are mental problems. porque todos los problemas son problemas mentales. And of course, Helen Schuckman was a psychologist, Por supuesto, Helen Schuckman era una psicóloga, but even for her, that was like, wow, that's a lot. pero incluso para ella esto era como, wow, esto es mucho. Recently, I was doing an online event with Japan, Recientemente estuve haciendo un encuentro en línea con Japón and I was ready to go in to do the final session. y estaba listo para hacer la última sesión. And Francis had told me about an app that they use in Japan on their phones. Y Frances me comentó acerca de una aplicación que utilizan en Japón en su teléfono. And she said it's very popular among the girls and the women. Y ella dijo, es muy popular entre las niñas y las mujeres. I said, what is it? And she said, it's a romance relationship app. Y ella dijo, es una aplicación acerca de romance y de relaciones. It's the #1 popular app in Japan. Es la aplicación más popular en Japón. I said, that's Y fantastic. yo dijo, eso es fantástico. I said, what is it? You play out different scenarios, romantic relationship scenarios Y entonces lo que haces es juegas diferentes escenarios románticos on your phone. en tu teléfono. And I said, well, how are the girls experiencing this? Y yo dije, ¿cómo están experimentando las mujeres esto, las She's, chicas? oh, their heart is opening up, they're learning lessons. Y bueno, su corazón se está abriendo, están aprendiendo lecciones. I said, great, leave it to the Japanese to figure it out digitally. Y yo dije, bueno, está bien, déjalo para los japoneses, para que descifren todo esto de forma digital. Jesus has all kinds of ways to heal in the mind. Jesús utiliza muchas formas para sanar la mente. So using your example, someone could play out many different relationship scenarios and hypotheticals. Entonces, utilizando tu ejemplo, muchas personas podrían jugar diferentes escenarios en esta aplicación. And some of the girls are saying, this is fantastic. Y algunas de las mujeres están diciendo, esto es fantástico. I don't even need a relationship in the world. Yo ni siquiera necesito una relación en el mundo. Leave it to the Japanese to find a fast way to atonement. Déjalo para los japoneses para encontrar la forma rápida de expiar. Because Jesus is all about saving time. Porque Jesús es todo acerca de ahorrar tiempo. Why would you keep repeating the same mistakes as a person in time ¿Por qué seguir repitiendo los mismos errores como una persona en el tiempo when the error is in the mind? cuando el error se encuentra en la mente? It's a belief in Es la separation. creencia en la separación. So anyway, the woman who was hosting and the organizer for the Japanese event, Entonces la mujer que estaba, la anfitriona que estaba organizando este evento, she wrote to me and she talked to Francis. She said, it's a miracle. me escribió y me dijo, es un milagro. She said, I've been using that app Y dijo, ella estaba utilizando esa aplicación. and I was feeling so guilty about using the Y app. me sentí tan culpable de utilizar la aplicación. And then I see David on the broadcast Y luego veo a David en la transmisión and he says, wonderful. y dice, It's a maravilloso. great way of saving time. Es una hermosa forma de ahorrar tiempo. And now I feel it's a total miracle. Y ahora se siente como un milagro total. Yeah. So it's all about a retranslation in our mind. Todo es acerca de una reinterpretación en nuestra mente. And it's very insightful that you can see different scenarios Y es de mucha ayuda poder ver estos diferentes escenarios that were all reflecting the belief, if Nicole would do this, que todos reflejan la creencia. Si Nicole hiciese esto,
there would be a different outcome. habría un resultado diferente. But the script is written. Pero el guión está escrito. It's coming in the mind Es volver hacia la mente and loosening from the identification of Nicole y aflojar la identificación de Nicole and coming back toward the light y volver hacia la luz, that sends the light in a huge way out to everything. que envía la luz de forma muy fuerte hacia todas partes. Yeah. So it's a very useful example. Así que es un ejemplo de mucha utilidad. Yeah, beautiful. No more hands. Okay. No hay más manos levantadas. Ah. Well, maybe I'll just take this opportunity Entonces quizás voy a tomar esta oportunidad to say that once every month we do an online Spanish retreat. que una vez al mes hacemos un retiro en español And tomorrow we are starting another retreat. y mañana vamos a comenzar un nuevo retiro. But this retreat will be a little different than last month's. Pero este retiro va a ser un poco diferente al retiro que tuvimos el mes pasado. Because we are doing 5 sessions, Porque vamos a hacer 5 sesiones. 2 tomorrow, 2 mañana, 2 on Saturday, 2 el sábado and 1 on Sunday. y 1 el domingo. And we're doing a movie session on Friday, tomorrow Y afternoon, vamos a hacer una sesión de películas mañana por la tarde and then another movie gathering y luego on Saturday otro afternoon. encuentro el sábado por la tarde. Yeah. So if any of you are interested, Entonces, si alguno de ustedes está interesado, I think Diana has typed it into the chat. siento que Diana lo está escribiendo ahora en el chat. And just like Catalina, I really enjoy using movies and movie clips. Y como Catalina, yo disfruto mucho de utilizar las películas y los clips de películas, Because it seems to help bring alive the teachings. porque trae a la vida las enseñanzas. When we're all watching a movie together, then we all are going through an experience. Porque cuando todos estamos viendo la película juntos, todos atravesamos la experiencia juntos. And it's like a parable Y es como una parábola, where Jesus can tell us what is the purpose or the meaning underneath the en parable. donde Jesús nos dice cuál es el significado detrás de esa parábola. What is the lesson that I'm supposed to learn? ¿Cuál es la lección que se supone que tengo que aprender? How can this help me forgive in my mind? ¿Cómo esto me puede ayudar a perdonar en mi mente? Yeah. So we love doing these retreats. We just do one of them every month. Y nosotros amamos hacer estos retiros. Yeah. Hacemos uno una vez al mes. And then, of course, we put things out on the internet for some of you who can't attend. Y luego sí ponemos las cosas en internet para algunos de Yeah. ustedes que no pueden atender. It makes it onto YouTube or Spreaker, Quizás algunas sesiones van a YouTube o si no van a Spreaker. sometimes as an audio and occasionally as a video or video clip. Ponemos todo como audio y ocasionalmente algunas cosas como videos. So you're all warmly invited if you would like to participate in that. Así que todos tienen una cálida invitación si les gustaría participar en ello. And I really enjoy coming on with these online events, Uno Solamente. Y también yo disfruto mucho de participar de estos eventos con una sola mente. That was the name of the first book, I think, in Spanish that I made after our Argentina trip. Luego, ese fue el primer libro que hice luego de mi viaje a Argentina. Yeah, it was about all my travels and my experiences. Era todo acerca de mis viajes y mis experiencias. And this is such a deep topic Y este es un tema tan profundo, because we all need help and assistance in our forgiveness practice. porque todos necesitamos de asistencia en nuestra práctica del perdón. And we're here to support each other. Y estamos aquí para hacer de soporte los unos a los otros. That's how we start to bring everything back to our mind. Así es como nos ayudamos a traer todo de regreso hacia nuestra mente. Because you have to really be ready for the healing. Porque tienes que estar listo para la sanación. Even on the internet, I saw an advertisement on Amazon. Incluso en internet vi un anuncio para Amazon. It said, A Course in Miracles, it's all in your mind. Decía, un curso de milagros, se encuentra todo en tu mente. I said, oh my gosh, Jesus is now, he's using Y yo Amazon. dije, oh por Dios, Jesús ahora está utilizando Amazon. He's everywhere. Está en todas partes. The ego has no chance. El ego no tiene ninguna oportunidad. So we'll see if there's any other hands or anything else. Y podemos ver si hay una otra mano o algo más. I think we have more questions on the chat. Quizás si tenemos más preguntas del chat.
Sí, tenemos un par de preguntas, Cata. We do have a couple questions from the chat. Okay, well, we'll do that. That'll be our last two questions. Ok, vamos a hacer eso y pueden ser nuestras últimas dos preguntas. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se demora esa purificación de la mente? Desprogramar el ego parece eterno. How long does the purification of the mind takes? Because undoing the ego seems eternal, like some timeless. Yeah. Well, Jesus has asked that question about how long will it take to purify my mind completely. Jesús hace esa pregunta en el curso, ¿cuánto tiempo va a llevar purificar mi mente de forma completa? And he answers the question with his own question. Y responde su pregunta con su propia pregunta. Jesus says, how long is an instant? Y Jesús dice, ¿qué tan largo es un instante? He's encouraging us to see how powerful our mind is. Nos está alentando a ver qué tan poderosa es nuestra mente. That the correction is not really a matter of time, Que la corrección no es una cuestión de tiempo, but it's more a matter of willingness. sino que es más una cuestión de voluntad. How willing am I to find lasting peace of mind? ¿Qué tan dispuesto estoy a encontrar paz mental duradera? But the ego always frames it in terms of time, Pero el ego siempre le pone un marco de tiempo, because the ego wants to make it depressing. porque el ego quiere hacerlo deprimente. And the more time it adds on, the more depressing it Y seems. cuanto más tiempo le añade, más deprimente parece ser. But Jesus knows that if you really want it in one instant, Pero Jesús sabe que si realmente lo quieres en un instante, you can receive the correction. puedes recibir la corrección. But you have to be ready for it and willing. Pero tienes que estar listo para ello y dispuesto. For many, it seems like it seems to take time to be ready. Para muchos parece que toma tiempo estar listo. Even with Jesus, he seemed to be ready to experience enlightenment. Incluso para Jesús, él pareció estar listo para experimentar la iluminación. And then when he did, he just extended the blessings and the instructions. Y cuando lo hizo, extendió las bendiciones y las instrucciones. So in terms of time in the dream, this is a very good instruction manual. Entonces, en términos del tiempo en el sueño, este es un muy buen manual de instrucciones. But even with a good manual, Pero incluso con un buen manual, you have to be willing to practice and apply tienes que estar dispuesto a practicar y aplicar the instructions. las instrucciones. And he has very clear Y instructions. tiene instrucciones muy claras. So it's not so much a matter of how much time it will take, Así que no es tanto acerca de cuánto tiempo se va a requerir, but how willing am I to really go for it? sino cuán dispuesto estoy a realmente ir por ello. Yeah. And when we do these online Y cuando gatherings, hacemos estos encuentros en línea, we are just being encouraged. estamos siendo alentados, We are being inspired. estamos siendo inspirados And we are inspiring each other y nos estamos inspirando los unos a los otros to be willing to really practice. para estar dispuestos a realmente practicar. So these online gatherings are not so much about the exchange of information. Entonces, estos encuentros no son tanto acerca de un intercambio de información, It's more just letting your heart feel the inspiration. sino es más permitir que tu corazón sienta la inspiración. As an example, Como por ejemplo, in the parable of David, it seemed David was very shy. en la parábola de David parecía ser que David era muy tímido. And then years later, Y luego, años más tarde, I would have to go speak to a large group tuve que ir a hablar con un grupo muy grande. of maybe 500 people in an auditorium. Habían como 500 personas en un auditorio. And at first I was a little nervous Y al principio estaba un poco nervioso to speak to so many people. de tener que hablar a tantas personas. And Jesus said, "Why are you nervous?" Y Jesús dijo, ¿por qué estás nervioso? Jesus said, "I am giving the talk. Jesús dice, yo soy el que habla. You can just show up." Tú simplemente puedes aparecer.
And I said, oh, I don't know, I'm still a little nervous with 500 Y people. yo digo, no sé, estoy un poco nervioso con 500 personas. Jesus said, let's have some fun. Y Jesús dijo, divirtámonos, Just relax. relájate. It's going to go great. Va a ir de una forma genial. And that's how it goes with all of us. Y así es como va con todos nosotros. Of course, we first have some resistance, Por supuesto, al principio tenemos alguna resistencia, or maybe we feel a little lazy o nos mentally. sentimos un poco holgazanes mentalmente. But Jesus says, just relax. Pero Jesús dice, simplemente relájate, Have some fun. diviértete. It's not a matter of time. No es una cuestión de tiempo. Just stay connected. Mantente conectado. Just stay connected in this moment. Mantente conectado en este momento. And it's all going to work out great. Y todo va a ser genial. In fact, it's already destined. De hecho, ya está destinado. Truth is inevitable. La verdad es inevitable. So you can just really relax and enjoy the ride. Entonces simplemente relájate y disfruta del camino. And I was like, are you sure? Y yo decía, ¿estás seguro? He said, yeah, you can't mess it up. Y él dice, sí, no puedes arruinarlo. I got this. Yo tengo esto. So that's what I'll leave us with today. Entonces esto es con lo que voy a dejarnos hoy. This happy, playful spirit of Jesus, Este espíritu juguetón de Jesús, who's just encouraging you to just keep in the moment. que te está alentando, mantente en el momento. And don't put your attention into the Y future. no pongas tu atención en el futuro. Just stay as present as you can. Mantente tan presente como tú puedas. So thank you so much. Así que muchas gracias a todos. Te amo mucho, mucho, Los mucho. amo mucho, mucho, mucho. Oh, sweet. Oh, the hand. Gracias, David, Marina, gracias por esta maravillosa enseñanza de luz y de amor. Gracias a todos los que enviaron sus preguntas. Se quedaron muchísimas sin resolver, pero sabemos que en la mente recta, en la mente en conexión con el espíritu, serán resueltas porque tu mente ya está dispuesto a escuchar. Gracias a todo el equipo de Luz, a todo el equipo que trabajó en la transmisión en YouTube. Gracias a todos los coanfitriones que nos acompañan, Estrella, Luisca, Pamela. Y te invitamos ahora un instante para seguir en esta conexión, en esta sesión de luz que permite que todo esto se integre y se moldee en tu mente silenciosamente. Como siempre, la invitación es para que sigamos en este entrenamiento. En la noche tenemos nuestra sesión de las 7. No te la pierdas. El estar unidos es lo que sube nuestra frecuencia y estar en ese pensamiento de amor conectados también. Gracias y quédate un instante para que la luz haga simplemente su trabajo y el deseo de sanar, que es más allá de lo que nosotros podemos comprender. Gracias.